abuso deshonesto, violaciones, realmente un tema horroroso y escabroso. Yanina Álvarez, buen día, Yanina. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. En instantes se va a conocer finalmente la sentencia contra los dos sacerdotes, Nicola Corradi, que hoy tiene 83 años, y Horacio Corbacho, de 59. Recordemos, a Corradi lo acusan por 5 casos, a Corbacho por 16, a Corbacho por abusos sexuales agravados, con o sin acceso carnal, y corrupción de menores, mientras que a Corradi 5 años por abuso sexual y corrupción. Recordemos, Antonio, si te parece, que el tribunal está a cargo de los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, que fueron los alegatos. Hablábamos hace ya la semana pasada sobre lo que había pedido la Fiscalía. Pidió 45 años para los sacerdotes. Esto es casi la pena máxima, que es de 50 años. La querella pidió 50 años y la Defensoría Oficial, que tienen los dos sacerdotes y el jardinero, pidió la nulidad de todas las acusaciones o la absolución de los acusados. Vamos a ver en minutos qué sucede en ese tribunal, Antonio. Es un caso que podría denominarse como una suerte de leading case, ¿no? Exacto, exacto. La verdad que yo te preguntaba hace un rato fuera de cámara, ¿no? Cómo funcionaban este tipo de hogares, tanto recordemos en La Plata y también en la provincia de Mendoza. Lo que hoy se está juzgando es en la provincia de Mendoza, de chicos, para la gente que por ahí no está muy en tema, chicos menores que en ese momento asistían hace años, sordos e hipoacústicos, chicos con serios problemas que eran sometidos a horrendos abusos sexuales, según las declaraciones, y por eso una causa que tuvo mucho tiempo de investigación, que ya vamos a conocer todos los detalles de cómo se llega a esa investigación, hoy posiblemente se haga justicia. No, aparte un hecho realmente horrible, por donde se lo mire, donde hay chicos con disminuciones mentales, discapacitados, y este sacerdote, un abuso absoluto de autoridad, abusaba literalmente de ellos. También hay una monja involucrada, ¿no? Exactamente, pero no está en este juicio en estos momentos, donde solamente se llevan 3 personas, los 2 sacerdotes y un jardinero por el que se pidió 22 años y estuvo en discusión durante la instrucción si realmente tenía responsabilidad y si se lo podía imputar, porque aparentemente tendría algunos problemas. Finalmente se pidió 22 años de prisión para él. ¿Y por qué se trata de abusos agravados, Antonio? Por esto que vos decías, ellos tenían la superioridad sobre estos chicos en un estado vulnerable, la mayoría o todos sordos e hipoacústicos y menores de edad. Está con nosotros Julián Maradeo, que escribió el libro La Trama. Aquí lo estamos mostrando en cámara, ¿no? Ahí está, La Trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, escrito por él, Julián Maradeo, a quien le damos la bienvenida. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Por el caso Probono, más allá de todas las denuncias que hay contra la Iglesia, se constituye en un leading case, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, sí. Pero primero una salvedad: hoy termina la primera de las 3 partes que tiene el juicio. En la segunda los imputados son los directivos del colegio, y en la tercera, como recién señalabas, la monja Kumiko Kosaka, que era el filtro, era la persona que medía el nivel de tolerancia a la violencia de los chicos, y aquellos que no se rebelaban eran los entregados a los curas para que abusen de ellos. Ahora, ¿por qué se... Una suerte torturadora. Sí, ¿Llego hasta acá? Eso pasó en Italia, pasó en La Plata y por supuesto en Mendoza, como se está acreditando en este caso. ¿Por qué se convierte en una especie de leading case o un caso paradigmático a nivel internacional en lo que tiene que ver tanto con abusos como con los encubrimientos de curas? Porque son sacerdotes, como el caso de Corradi o como el caso de Eliseo Primati, un italiano aquí en La Plata, que acaban de pedir, acaban de elevar un pedido de extradición. Son curas enviados a la Argentina porque se habían tornado incontrolables en la sede veronesa del Instituto Próbolo, justamente por hacer lo mismo durante la década del 60. Corradi llega a comienzos de la década del 80 a la Argentina, primero pasa por La Plata para ir a mediados de la década del 90 a Mendoza. Ahora, no fueron juzgados en Italia,
a pesar de las marchas que hubo por parte de los sobrevivientes en 2008, o sea, el Vaticano lo sabe como mínimo desde 2008, en Argentina, la platense Julieta Añasco, en agosto de 2015, y recordemos que este caso explota públicamente en diciembre de 2016, o sea, un año y medio antes, en la Conferencia Internacional de la Red de Sobrevivientes Norteamericana, denuncia que había curas italianos del próbolo en Argentina y que habían sido enviados por los abusos que cometieron en Italia y que estaban haciendo lo mismo en nuestro país. Y en octubre de 2015, un año antes de que se inicie esta causa, la Asociación de Sordos de Verona le entrega en la mano al Papa Francisco una serie de ficheros en la cual consta el recorrido de todos esos sacerdotes que se están juzgando ahora y algunos que no están y otros que ya murieron. O sea, el Vaticano tenía todos los papeles en la mesa. Todos. O sea, Los tres papas. Los tres papas, hablamos Juan de... Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. O sea, que ellos mismos sabían que estaban refugiados, por así decirlo, en Argentina y que obviamente estos delitos se repiten. Así como hay curas argentinos como el padre Carlos Vuela, creador del Instituto del Verbo Encarnado en Mendoza, refugiado en Italia. O sea, los van cambiando. Los van transfiriendo cuando se tornan incontrolables. En el medio de todo esto, en el libro, describimos sobre la base de los testimonios de los sobrevivientes cómo es el manual de encubrimiento, y en el medio de todo esto hay presiones, tanto sobre los niños que se atreven a quejarse, sobre sus familias, pero también sobre los sacerdotes díscolos. Y acá hay un dato que no se está prestando atención. ¿Quiénes serían los díscolos? Pues esto es interesante. Y depende cada caso. Por ejemplo, en el caso de Paraná, que ya hay condena sobre el cura Justo José Larraz el año pasado, el cura José Pepe Dumolín, que termina renunciando al ministerio sacerdotal, se quejó durante 10 años que el arzobispado no solamente estaba encubriendo, sino que estaba presionando a las familias, a pesar de que se emiten comunicados, en muchos casos simulando dolor, acompañamiento, pero también que las puertas del arzobispado se mantienen abiertas para las personas que están padeciendo este tipo de abusos. O sea que el justo o renuncia, o lo renuncian, o lo cambian. Exactamente. Hay un dato más al cual no se le está prestando atención. El Vaticano es un Estado miembro de Naciones Unidas. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emite para cada uno de sus Estados miembros un informe velando cómo está la cuestión vinculada a la niñez en cada uno de esos estados. En febrero de 2014 emitió un nuevo informe sobre el Vaticano señalando que los abusos y el sistema de encubrimiento de curas abusadores estaba activo, que la violencia y la ley del silencio que pesaba sobre los que se animaban a quejarse o a hacer una denuncia de medios seguía funcionando. Tenía tiempo el Vaticano hasta septiembre de 2017 para responder con un contrainforme en el cual debía demostrar que estaba desarrollando las diferentes medidas para resolver este problema. Hasta el día de hoy no ha respondido. No, yo lo que te quería preguntar, volviendo al tema del juicio, ¿por qué se lleva adelante en 3 etapas? ¿No se pudo llevar adelante la instrucción o no se pudo comprobar al mismo tiempo la responsabilidad de cada uno? Porque como bien vos decías, había una que las entregaba, había quienes abusaban, y por otro lado, después me gustaría también que hablemos un poquito, ¿siempre los arzobispos hacen oídos sordos al reclamo de la gente o a las denuncias que aparecen de curas o monjas abusadoras? Voy por parte. Primero, sí, se convirtió en una mega causa. Exacto. Es una no causa, es lo habitual. Exactamente. Generalmente lo que tarda en ocurrir es la denuncia, que estos son delitos que se cometieron durante la década del 90, a pesar de que estuvo abierto hasta hace muy poquito. Las primeras denuncias aparecieron en 2008 y los diferentes fiscales que las recibieron no avanzaron, pero se abrió una caja de Pandora, lo cual se tornó muy difícil de abordar judicialmente, por eso se la segmentó. Ahora, preguntaba sobre los arzobispos, y la verdad es que hasta ahora no tenemos ejemplos contrarios. Arzobispos que se hayan puesto al frente de esta clase de temas. Para el libro entrevisté a Sergio Osvaldo Buenanueva, arzobispo de San Francisco, Córdoba, pero aparte a quien puso el episcopado al frente del armado de la estrategia sobre cómo enfrentar este problema. Y él mismo reconoce que la Iglesia, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, siempre actúa detrás de los hechos. O sea, cuando se hace público,
ahí recién abordan o enfrentan el problema que tienen, fundamentalmente no buscando cuidar a las víctimas, sino su imagen pública. O sea que la iglesia, digamos, se preserva como corporación y actúa recién una vez que la denuncia está. O sea, no previene. Ese es el punto clave, porque generalmente me suelen preguntar sobre la responsabilidad del Papa Francisco, que la tiene, sin duda, pero lo que hay que mirar es a la corporación. Claro. Esto es un funcionamiento corporativo. Por eso siempre hay que entender que cuando se habla de por qué hay tantos abusos dentro de la Iglesia, y es que los abusos no son ni por el celibato, ni por la presunta homosexualidad. El abusador es abusador. Abusan por ser curas. ¿Qué significa esto? Por la relación de poder que tienen sobre los niños. Y ahí está el delito agravado. Y aparte, Antonio, en relación a lo que vos preguntabas, recién nos decía Julián que ya vinieron, o sea, tipo castigados de Italia a la Argentina porque no los podían controlar, porque tenían antecedentes y vinieron a esta parte, a nuestro país, a cometer este tipo de abusos que son aberrantes, a seguir así cometiéndolos. Recuerden algo, hace 3 años un medio italiano hizo una cámara oculta sobre un cura postrado, también abusador dentro del próbolo italiano, Eligio Piccoli, y él es el que confiesa la mecánica. Cuando se tornaban incontrolables, en Verona les decían, o te vas a tu casa o te mandamos a América. O sea, como último destino. Claro, lo peligroso es la corporación, porque es una corporación religiosa. Político-religiosa. Claro, donde vos tenés poder sobre quién es fiel, por la fe. Y en Argentina hay otro elemento más. Desde 1966 rige un concordato firmado entre Juan Carlos Onganía y el Vaticano en ese momento, a partir de lo cual el Vaticano en Argentina tiene un fuero de derecho exclusivo. Por eso es que se suelen amparar que se inician causas dentro de los tribunales eclesiásticos de cada arzobispado. Regidos por el Código Canónico. Exactamente. Y lo cierto es que ninguno de los sobrevivientes, ni sus jueces canonistas, ni sus abogados canonistas, tienen acceso al desarrollo del proceso. O sea, el expediente. Por eso, la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina está solicitando al actual presidente saliente o a Alberto Fernández que eliminen esta clase de privilegios para que los curas sospechados de abuso o de cualquier otro tipo de delito estén regidos por la misma ley que todos los argentinos. Eso por el Código Penal. Exactamente. Porque este es un dato importante, ¿no? Al regirse por el Código Canónico y tener un representante como si fuera un sacerdote que hace oficio a las veces de abogado, al mismo tiempo vulnera el derecho de defensa en juicio. Sí. Que eso es gravísimo, es inconstitucional. Y hay una asimetría muy marcada entre las partes. Totalmente. Porque si a vos te van a juzgar la iglesia, te juzga a vos y vos como civil. O sea, es la Inquisición. Falta Sí. Torquemada y está. Y la mayoría de esos casos terminan en algún cajón de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que vendría a ser como la Corte Suprema dentro del sistema judicial del Vaticano, sin que pase absolutamente nada. Recuerden, en Argentina está el caso de Monseñor Storni, poderosísimo arzobispo de Santa Fe, que terminó recluido en una estancia en Córdoba sin que haya ningún tipo de juicio ni pena sobre lo que hizo. Vamos rápidamente a Mendoza. Sigue con nosotros, por favor. Está Cristian Morón allí en tribunales. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, quiero saludarlos. Exactamente, estamos en tribunales en la provincia de Mendoza y en un día y una jornada histórica. Verdaderamente, esto que escuchan de fondo ustedes, seguramente lo están escuchando, es la gente que está esperando con muchísima expectativa lo que va a ser la sentencia por este caso, como estaban ustedes contando. En minutos nada más, desde el tribunal, Carlos Díaz, Mauricio Juan y Ezequiel Crivelli van a dar la sentencia que justamente estará cayendo sobre los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho. Hasta el momento lo que se había pedido eran 45 años para estas dos personas, mientras que en el caso del jardinero, el ex jardinero Armando Gómez, se esperaba menos cantidad de años, 22 años y medio, pero es inminente. Seguramente producción estará mostrando también las imágenes de lo que es la transmisión online de la sentencia, que está a nada de salir en segundos nada más, y vamos a ver la posibilidad, tenemos la posibilidad de hablar con uno de los abogados querellantes minutos antes de la sentencia. Entenderán ustedes la desprolijidad al aire, la disculpa del caso, pero hay muchísima gente aquí que se ha centrado, que se ha juntado. Ustedes verán los carteles, como está enfocando nuestra cámara, porque también está el movimiento que pide la separación de la Iglesia del Estado. Así que si
Ahí nos está haciendo seña el abogado querellante Oscar Barrera, que se va justamente hacia adentro, así que en segundos nada más vamos a tener la condena y por supuesto podremos confirmar de manera exclusiva a qué se va a enfrentar y cuántos años van a tener de condena Corradi, Corbacho y Armando Gómez, Antonio. Julián, decís algo que me parece muy interesante, ¿no? El tema del celibato. Que nada tiene que ver con el celibato, porque hay que aclarar mucho que el abusador es abusador. Puede ser homosexual, heterosexual, no importa el género, pero es abusador. Es abusador. Aparte, como es un problema que en la Argentina se conoce quizá masivamente desde hace muy poco tiempo, esto le ha ido permitiendo sofisticar a cada arzobispado, o sea, cada órgano que integra esta corporación, como recién señalabas, las formas de encubrimiento y de presión. Por eso es muy importante para los sobrevivientes ver cómo tratan los medios de comunicación, la sociedad en general, a cada uno de ellos que se atreve a hacer la denuncia pública. Y se produce a partir de ahí como un efecto dominó, a partir del cual muchos se van animando poco a poco a contar lo que les tocó vivir quizá 20 años atrás. Por eso no es casual que en Mendoza tiene un desarrollo tan importante la causa, y en La Plata, que es el eslabón anterior, si no, no se puede entender lo que pasó en Mendoza, la causa está recién en etapa de instrucción y absolutamente paralizada desde hace 3 años. Sí, eso es grave, y si no hubiese avanzado lo de Mendoza, posiblemente lo de La Plata nunca salga a la luz. ¿Cómo llegan las primeras denuncias de lo de Mendoza? Como lo acabas de señalar, llegan las de Mendoza gracias a que la vicegobernadora se intromete y lleva a los denunciantes y les garantiza protección, algo que no pasó en La Plata. Claro. Al punto tal que motoriza inicialmente la causa de La Plata la vicegobernadora de Mendoza, llevando a aquellos chicos que también habían pasado por el próbolo platense y que habían estado en Mendoza. O sea, hay una interconexión entre cada uno, por eso no se termina de comprender por qué La Plata recién está en etapa de instrucción, a pesar de que empieza a haber puntos de contacto. Uno, por ejemplo, es la casa de veraneo en Valeria del Mar, a la cual llevaban tanto los chicos del próbolo de Mendoza como de La Plata, y no permitían que vayan los padres. Por eso es muy importante también entender, para poder comprender la racionalización que tiene de fondo un abusador, que hay un mecanismo de selección de víctimas. Claro. No solamente aquellas que no resistían los golpes, por ejemplo, de la monja Kumiko Kosaka, sino también aquellos cuyos padres no conocían el lenguaje de señas. Por ejemplo. O aquellos que no querían volver por nada del mundo a su casa. Tener un conocimiento preciso de cada una de esas situaciones individuales es que iba armando una estrategia para que los agresores sexuales, en este caso dentro del próbolo, estén agazapados. Lo que es una historia increíble es la de la entregadora o entregador, ¿no? Que aparte va midiendo hasta dónde llega el dolor. Y dice, este está apto para que lo violes, lo maltrates. Es tremenda la historia. En La Plata hay fotos dentro del expediente judicial que en este momento está llevando adelante la fiscal Cecilia Corfield, de los lugares donde tenían colgados a los chicos. Colgados. Exactamente, como forma de tortura porque se habían revelado o quejado. Por eso me parece tan terrible eso, que no puedo entender. Por eso yo te preguntaba más temprano cómo era lo de La Plata, porque yo creía estar equivocada en pensar de que todavía no se sabía nada. No, no se sabe nada todavía, está en etapa de instrucción. Yo creo que esto, con la repercusión que tiene, Antonio, Julián, esto no es repercusión nacional. Hay medios internacionales en estos momentos en la provincia de Mendoza cubriendo la sentencia que se va a dar a conocer en minutos. Esto es un tema sumamente importante y muy delicado, y valorar a todas las personas que ayudaron a que esos chicos que estaban en estado de absoluta vulnerabilidad y que fueron sometidos, abusados y violados por curas, pudieron al menos tener la posibilidad de contarlo, por eso, porque alguien los ayudó. Pero por eso es muy interesante lo que dice Julián, ¿no? Con el tema del celibato. Porque muchos van a esconder, aquellos defensores a ultranza de instituciones, van a esconder todo esto detrás del celibato. Y el abusador es abusador, más allá de que sea, no sea célibe, sea célibe. Acá hablamos de torturas, abusos, violaciones a chicos con discapacidades, o sea, es lo peor de lo peor. El 99% de los casos, o Sí. todos los casos, Sí, porque sí, los sí. chicos que van al próbolo son, en principio, sordos, y pueden tener alguna otra patología también. No solamente eso, sino que, por ejemplo, en La Plata, el actual arzobispo emérito Héctor Aguer intervino el próbolo en 2007, no permitió que haya más internados.
el próbolo es una congregación que depende de la sede veronesa, ni del Arzobispado de Mendoza ni del Arzobispado de La Plata. Eso no quita la responsabilidad de quienes tienen peso territorial dentro de cada uno de esos arzobispados cuando conocieron lo que estaba ocurriendo. Al punto tal que en la causa de La Plata, Gustavo Chamorro, el último director del próbolo platense, cuenta en ese momento ante el fiscal anterior a Corfield que Robert Freiner, quien era el director del próbolo a nivel mundial, cuando él mantiene una entrevista en Italia, le dice: te vas a enterar de muchas cosas horribles y son ciertas. Vamos a Mendoza, Cristian Morón. Cristian. Bien, compañeros, sí, como les estaba comentando ustedes, un detalle a tener en cuenta de lo verdaderamente horroroso, el horror que vivían los chicos del instituto, que cuando eran o cuando se predisponían, lamentablemente por los sacerdotes, a ser abusados, ellos no podían ir al baño solos, por ejemplo. Ustedes estaban comentando en el caso de La Plata, y también lo otro que muchos se preguntaban acá, es en el caso de Nicola Corradi, este cura que proviene de Italia y que justamente en Verona, al tiempo que llegó aquí a nuestro país, se comenzó a filtrar información de también casos de abuso sexual, o sea que venía desde Europa, este cura, y llegó aquí a la provincia de Mendoza, del departamento de Luján de Cuyo. Aquí la gente se ha comenzado a mover, se ha comenzado a ingresar a tribunales porque, reitero, es inminente el conocimiento de la sentencia, así que seguramente en segundos nada más vamos a poder tener la información para saber cuántos años de condena recaen sobre Horacio Corbacho, sobre Nicola Corradi y también sobre el ex jardinero Armando Gómez. Pero hay mucha expectativa, mucha emoción, se ha arrimado muchísima gente aquí en la calle mendocina y también, por supuesto, en el interior del edificio público, esperando y aguardando la sentencia. Vos sabés que me contaba Julián que en Italia no hay condena, Julián. En Italia no hay condena. En Italia hubo una repercusión a nivel nacional e internacional muy grande en 2008, cuando se produjeron una serie de marchas, la cual los sobrevivientes del próbolo veronés fueron acompañados por otros sobrevivientes de distintos lugares del mundo. Eso, cuando uno ingresa a los medios italianos más importantes, lo encuentra ya en su archivo web. Por eso es clave entender que públicamente el Vaticano lo conoce como mínimo desde 2008. En ese momento no se inició ni una causa en la justicia ordinaria. Por eso, como señalaste al principio, Argentina se termina convirtiendo en un caso paradigmático, no solamente sobre los abusos y las aberraciones, sino sobre el sistema de encubrimiento a nivel transnacional. Lo que es tremendo es saber que el Vaticano por lo menos conoce o tiene el expediente. Conoce el expediente e incluso... O tiene uno propio. Tiene uno propio, porque hay que ver que, por ejemplo, Boyatey, a quien pusieron como interventor del próbolo en Mendoza, cuando recién comienza a desandarse esta causa, la primera de estas tres, pide que el próbolo se reabra en Mendoza. Que se reabra. Que se reabra. Que bueno, que la justicia ya dirá, pero que el próbolo siga funcionando, sin reconocer en ningún momento la magnitud de los delitos que se estaban denunciando. Otro elemento a tener en cuenta es que todavía en Argentina no se ha realizado ningún proceso judicial contra los encubridores. O sea, empezar a escalar en la escalera jerárquica de responsabilidades. El primero que se iría a hacer es en Paraná contra el encubridor del cura justo José Larraz, que es el cardenal emérito Stanislao Karlich. Karlich, un hombre muy nombrado. Fue presidente de la Conferencia Episcopal durante la década del 90 y comienzos de 2001. Claro, lo que es llamativo, que en realidad no tan llamativo porque es una corporación, la iglesia, convengamos, ¿no? Que los cardenales, obispos, el Papa propio, al tener esta información no hagan absolutamente nada más que trasladarlos lejos para olvidarse de ellos. En realidad forma parte de la lógica, no solamente para encubrir, sino pensando que es una institución milenaria que al esconderse, a lo sumo asumir algunos de los riesgos, teniendo que correr a algún sacerdote que ya no se puede defender, exactamente, reduciendo los costos solamente con un caso y diciendo que es una oveja descarriada, clásica metáfora de Héctor Aguer. Bueno, creen que con esa clase de movimientos menores se pueden calmar las aguas y dejar que todo pase. Y esto en realidad se ha ido convirtiendo en una bola de nieve ya que se torna incontrolable, al punto tal
que cuando la semana pasada el CONICET, el equipo que lidera Fortunato Malimachi, da a conocer el segundo censo de creencias en Argentina, uno se encuentra que han ido reduciendo la cantidad de fieles que hay dentro de la religión católica en nuestro país. Bueno, son diferentes elementos que están afectando la credibilidad de una institución que en esta clase de temas ha hecho más que nada robustecer un sistema sobre la base de delitos, encubrimientos y presiones, que de apuntar distintos tipos de medidas que se reclaman para empezar a resolverlo. Quédate, ¿eh? Vamos a una información de último momento. Y es